Vamos a continuar o continuamos con nuestra serie Conociendo a Dios y hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. El título del tema es Dios rico en misericordia. Esta palabra rico, bueno, usted conoce, cuando hablamos de una persona rica es que tiene muchos recursos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que Dios es rico en misericordia es que no se agota. Siempre está ahí, siempre es suficiente, siempre la misericordia de Dios nos abraza, nos abarca y nos llena en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué es misericordia? Me gustaría comenzar como siempre hablando de lo que es la misericordia. Y bueno, el diccionario académico define la misericordia como una virtud. La virtud que inclina el ánimo. O sea, lo que nosotros somos cuando queremos hacer las cosas, nuestro ánimo. A veces estamos de buen ánimo, a veces estamos de mal ánimo. Sí, no sé cómo se levantó el día de hoy, si de buen ánimo o de mal ánimo, pero ese es el ánimo, ¿sí? Entonces, la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las, bueno, aquí dice miserias ajenas. Sufrimientos y problemas ajenos. Ese es en definición académica lo que quiere decir misericordia. Habla de que es una virtud y la virtud es una habilidad o una práctica de constantemente hacer el bien. Eso es una virtud. Eso es una virtud, una práctica de continuamente hacer el bien. Es una convicción firme de hacer cosas buenas, de que de nuestra boca no salgan maldiciones. Eso es virtud. De que por muy mal, por muy enojado o por muy mal que haya sido nuestro día, nuestra respuesta va a ser buena. Esa es una virtud. Es la práctica habitual de hacer el bien. Una persona que procura hacer el bien es una persona virtuosa. Entonces, pudiéramos entonces leer o decir que la misericordia es la práctica habitual y la firme convicción de ayudar a las personas que lo necesitan. De ayudar a las personas que están bajo sufrimiento, de compadecerse de la vida de las demás personas, compadecerse de las necesidades de las demás personas. Es una práctica habitual, aunque está bien de vez en cuando, que a veces es lo que a veces alcanzamos nosotros a dar, ¿no? De vez en cuando hacemos cosas buenas o de vez en cuando aliviamos la necesidad de una o de otra persona, pero aquí lo que está hablando de que es una práctica habitual, es decir, que todos los días tenemos esta clase de pensamiento, esta clase de comportamiento y esta clase de actitudes delante de los hombres todos los días. Hay muchas formas de practicar la misericordia. Hay un sinnúmero de situaciones que nos pueden provocar a misericordia. Simplemente el hecho de ver una necesidad te puede provocar a misericordia. El ver, hace un día, 2, 3 días, llegué a la gasolinería y me quieren llegar a vender algo. Y le dije, no, gracias. Y se fue con la persona que estaba a un lado y le dice, no tengo gasolina, ¿me ayudas con gasolina? Fue diferente, ¿no? Él presentó una cosa, te vendo, le dije, no, pues no lo ocupo. Y al otro le dijo, ¿me puedes ayudar a echarle gasolina a mi carro? Y el otro muchacho le dijo, sí, le echó $30. Ya con eso llegaba donde tenía que llegar. Sí, es compadecerse de las necesidades. Y esto es algo, esto es económico, puede ser también en cuestión de ayudar a alguien físicamente, puede ser también de darle a una persona, ahora que van a empezar los fríos, de darle ropa a los que tienen frío, que a veces hay muchas personas en la calle, ¿no? A veces nosotros vamos con 20,000 chamarras y estamos hasta sudando y aquellas personas necesitan una.
Misericordia es simplemente compadecerse de esas necesidades. También misericordia es compadecerse del pecado de las personas. Eso es misericordia, que te duela la situación en la que están. En ocasiones muchas personas que quizás tú conoces, te duele su condición. Eso es misericordia. Y Jesús, ahorita me viene a la mente cuando Jesús está delante de Jerusalén, de esta ciudad, y dice: Jerusalén, Jerusalén, le dice: quise yo abrazarte, quise yo cuidarte, quise yo protegerte, quise enseñarte, pero no quisiste. No te prestaste para que te enseñara. No te prestaste para que depositara mi sabiduría en ti. Tú tenías, ahora sí que tenías sus métodos, tenías sus creencias, tenías sus propias convicciones, todos los moradores de esta ciudad, pero el Señor Jesús fue movido a compasión, fue movido a misericordia. Esto es misericordia. O sea, de muchas maneras nosotros podemos ser misericordiosos o practicar la misericordia que el Señor también practica con nosotros. La misericordia es una de las virtudes que sí podemos nosotros imitar. Es una de las virtudes de Dios que sí podemos nosotros llevar a cabo, practicar, quizá de vez en cuando o continuamente y diariamente, como debería de ser en la vida de cada uno de nosotros. En Mateo 6, en el Sermón del Monte, encontramos la oración modelo. ¿Sí? Los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, y Él les enseñó a orar por medio de esta oración, que hoy conocemos tú y yo como el Padre Nuestro, ¿no? O la oración modelo. En el versículo en Mateo 6:14, el Señor termina la oración diciendo: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. ¿Sí? Nos habla de que podemos entonces practicar este tipo de atributo de parte de Dios, o esta virtud que el Señor tiene, la podemos practicar. Y aquí lo vemos, el Señor Jesús, como nos dice: si perdonas, o sea que sí podemos hacerlo. Si tú te dispones en tu corazón a perdonar las ofensas recibidas por todas las personas que tienes a tu alrededor, si las perdonas, si la practicas, si lo haces, el Padre Celestial te va a perdonar también tus ofensas. ¿Sí? Aquí el Señor nos está invitando a que imitemos precisamente este carácter perdonador, misericordioso de Dios. Unos versículos más adelante, o más bien dos versículos atrás, antes, Mateo 6:12 dice: y perdonaos nuestras deudas. Le está diciendo: perdónanos, Señor, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La exhortación, mis hermanos, es para que también nosotros lo hagamos, para que también nosotros los practiquemos. Sí, en otras palabras, el Señor está diciendo que así como nosotros queremos que el Señor nos perdone, también nosotros debemos de perdonar. Así como nosotros queremos que el Señor muestre su misericordia con nosotros, también nosotros debemos de demostrar misericordia hacia las demás personas. ¿Cuántos reciben faltas? ¿Y cuántos reciben quejas? ¿Y cuántos reciben insultos? Todos los días. Yo creo que todos nosotros. Una mala cara, un mal comportamiento, una mala contestación, ya sea en casa o ya sea en el trabajo, o hasta de uno solo. Te levanta uno en la mañana y te ves ahí en el espejo y ¿qué me ves? A veces hasta nosotros mismos no estamos contentos con nosotros mismos. Entonces, necesitamos entonces practicar. El Señor nos invita a que practiquemos la misericordia. Entonces, hay muchas maneras, decía yo, en que nosotros podemos practicar la misericordia. Mencioné algunas, pero hay muchas más. Todas estas cosas, todas estas situaciones están a nuestro alrededor.
Y son oportunidades que tú y yo tenemos para mostrar el carácter de Dios que deberíamos de tener ahora todos nosotros, o que deberíamos de manifestar, aunque fuera un poco, aunque fuera un comienzo, deberíamos ya de manifestarlo. Ya son más de 20 y tantos temas que hemos estado hablando del carácter de Dios, y debería de reflejarse. Debería de ser parte de nosotros ya algunos rasgos del carácter de Dios en nosotros mismos. Por ejemplo, dar a comer al hambriento. Yo pienso que a todos nos ha pasado esto, que llegas a algún lugar y hay una persona con necesidad. Una vez yo le dije, te invito de mi comida a uno, de mi plato. No le dije, te doy lo que me sobra. No, le dije, te invito de mi plato. Era lo que yo iba a comer. Pero se enojó y no quiso. Entonces, ya lo que digo, ¿quieres algo? Te lo invito, pide. Porque luego se enojan porque piensa uno o piensan ellos que los quieres o humillar o los quieres hacer sentir mal. Pero bueno, hay que tener también sabiduría para presentarse y hacer y practicar la sabiduría, practicar la misericordia. Entonces, ya ahora cuando veo a alguna persona que está así como que con ganas de comer, ¿quieres algo? ¿Te invito a algo? ¿Qué quieres pedir? ¿Sí? Entonces, o vestir al desnudo. Todas estas cosas me han pasado. Llegué a la gasolinería, vi a una persona, ya era en tiempo de frío, yo con mis como 20,000 chamarras, ya sabe. Y veo una persona que está afuera sin calcetines, con un pantalón delgadito, con una camiseta nada más. Y me quité lo que yo traía de ropa. Y pues sí, yo me iba a meter al carro y pues me quedé, pues usted sabe cómo me quedé. Pero le di mi pantalón, los zapatos no le quedaban, pero le di mis calcetines, le di la chamarra que traía. Y me estaba quitando los guantes y vio que le iba a dar unos guantes y sus ojos brillaron. Guantes, me dijo, ¿me vas a dar unos guantes? Sí, te voy a dar unos guantes. Llegué a mi casa con Ivonne, ya venía del trabajo, llegué a mi casa pues medio vestido y me dice, ¿qué pasó? Pero bueno, son oportunidades, ¿no? Visitar a los enfermos, enseñar a las personas que no saben algunas cosas, transmitir el conocimiento de buena manera, dar un buen consejo, corregir a una persona que está equivocada. Todas estas cosas son acciones de misericordia que siempre las tenemos que hacer con sabiduría. Consolar a la persona triste, aportar económicamente a una persona en necesidad, sufrir con paciencia los defectos de los demás. ¿A cuántos les gusta sufrir los defectos de las demás personas? A nadie le gusta sufrir los defectos de las demás personas. Esa es una realidad y es una verdad. Pero si somos misericordiosos, si el Señor está dentro de nuestro corazón, esta debería de ser también una práctica habitual en nuestras vidas. Deberíamos de ser pacientes contra aquellos que nos atacan, nos dicen, y etcétera, 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 ¿no? Perdonar a los que nos ofenden. Aquí ya subimos de nivel, ¿no? El dar, como decía yo la vez pasada, el dar es más fácil. Despojarte de algo es más sencillo. Pero cuando se trata de perdonar al que te ofende, al que te hirió el corazón y que todavía lo tienes guardado después de quizás mucho tiempo, eso sí es difícil. Ahí sí se complica la cosa. ¿Sí? El Señor perdonó nuestros pecados. Estos son actos de misericordia. Él nos reconcilió por medio de la cruz del Calvario. Estos son actos de misericordia. La mayoría de estas cosas las podemos hacer. Hay unos que no los podemos hacer, como el perdonar pecados. Pero sí podemos instruir a una persona a los pies del Señor. Estos son actos de misericordia que debemos nosotros de tener. Lejos de inicialmente alejarte y criticar a una persona, lo que deberíamos de hacer es acercarnos y reconciliar. Repito, debe de haber prudencia, debe de haber tacto,
Porque sí, hay personas que no quieren ser reconciliadas, hay personas que no te quieren escuchar, que no me quieren escuchar, a los cuales también de cierta manera tenemos que respetar y esperar que el Señor mueva la situación para que esta persona pueda recibir del Señor, ¿no? Pero son oportunidades que tú y yo tenemos para entonces practicar la misericordia, repito, que también nosotros recibimos de parte de Dios en nuestras vidas. Repito, la mayoría de estos ejemplos las podemos hacer. El Señor, en los 3 años y medio de su ministerio, hizo todo esto. Todas estas cosas las hizo. Iba con los enfermos, daba al necesitado, vestía al que no tenía, sanaba a los enfermos, los levantaba, les daba la vista. Todas estas cosas eran actos de misericordia. Les perdonaba sus pecados. Y repito, son cosas que nosotros podemos aprender de Él o que hemos aprendido de Él. Y lo hacía de manera habitual, como decíamos en la definición. El Señor no unas veces practicaba la misericordia, unos días sanaba, otros días hacía otra cosa, no. O sea, era constante. Día a día el Señor hacía todo lo que tenía que hacer y caminaba grandes distancias para practicar la misericordia de Dios en la vida de las personas. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Esfuerzo, dedicación, compromiso, economía, tolerancia, para practicar la misericordia de Dios en la vida de las personas. La misericordia, mis hermanos, entonces describe como un atributo divino de la naturaleza de Dios. Dios es misericordioso porque así es Él. Es parte de Él, es parte de su naturaleza. Así como la naturaleza de una árbol de mandarinas es dar mandarinas, no puede dar otra cosa más que mandarinas porque está en su naturaleza. Bueno, el Señor da todo eso porque es parte de su naturaleza. Amor, misericordia, perdón. Todas estas cosas vienen a ser parte de su naturaleza y las da a todos. Y nos hace partícipes a todos. Y las practica desde el principio de los tiempos. O sea, nosotros si abrimos nuestra Biblia, en todas las historias en las que nosotros nos pudiéramos encontrar o pudiéramos estudiar, vemos la misericordia de Dios trabajando en la vida de las personas. Actualmente vemos la misericordia de Dios trabajando en nuestras vidas. Si nosotros nos vamos a Génesis hasta el comienzo con Adán y Eva, Adán y Eva, su esposa, que después de que pecaron, dice aquí que estaban desnudos. Se vieron desnudos y les dio vergüenza y cosieron hojas de higuera y trataron de cubrir su desnudez. Y desde ahí podemos ver la misericordia, la benevolencia del Señor, el carácter bondadoso de Dios que los cubrió con túnicas de pieles. Cubrió su pecado. En Génesis 3:21 lo podemos ver. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que haber un sacrificio para que estas túnicas de pieles pudieran cubrir el cuerpo desnudo de Adán y de Eva. Hubo un sacrificio. La misericordia no es sencilla. Lógicamente no lo es. Hay que sacrificarse, hay que dar, hay que ponernos en la brecha para poder practicarla, así como el Señor lo hizo. Pero la cosa es que lo vemos desde el principio, reflejada en el carácter del Señor. Este sacrificio que Él hizo para cubrir el pecado, tenía que haber una muerte. Entonces muere el sustituto y muere, en vez de que murieran ellos por el pecado, bueno, muere un animal inocente y cubre el pecado. Esto es misericordia. Esto es misericordia de parte de Dios sobre nuestras vidas. Cuando debieron de haber pagado ellos, pagó un animal en sustituto por el pecado de ellos. Hoy, mis hermanos, en nuestra actualidad, al igual que Adán y que Eva,
desobedecen o desobedecieron y pecaron, nosotros ahora también desobedecemos y pecamos. Y así como ellos merecían la muerte, también nosotros merecemos la muerte. Pero así como ellos tuvieron un sustituto, también nosotros tuvimos un sustituto. Y eso es misericordia. También por nosotros murió el inocente. También por nosotros murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y de esa manera mostró su misericordia para cada uno de nosotros. Abundante, generosa, sin reservas, nueva, dice la Biblia, todos los días. Cada día que pasa, cada día que nosotros vivimos, cada error o cada pecado, diciéndole así con todas sus letras, ¿no? Cada pecado que nosotros cometemos, el Señor lo lava, porque así es Él, es parte de su misericordia que Él acuda y que vuelva a restituirnos a nosotros. Y a veces nosotros no pasamos ni una sola. Vamos a leer unos ejemplos. En Efesios 2 encontramos aquí que nuestro Dios es misericordioso aun a pesar de que merecemos la muerte. Aun a pesar de que los que deberíamos de ser castigados somos nosotros, Él mostró su misericordia con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice en Efesios 2:1. Dice ahí su título en su Biblia: salvos por gracia. Dice aquí: y Él nos dio vida. Cuando deberíamos de morir, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mereciendo la muerte, nos dio vida, mi hermano. Y lo justo era que tú y yo padeciéramos. Pero hubo un sustituto, repito, y esto es misericordia de parte de Dios, de la cual gozamos tú y yo hoy, a la cual nosotros nos apegamos, porque si no fuera por eso, si no fuera por la misericordia de Dios que tiene para nuestras vidas estarían perdidas. Estaríamos quién sabe en dónde. Si el Señor no nos hubiera rescatado de la vana manera de vivir que teníamos, por su misericordia, quién sabe qué estuviera pasando con nosotros, o quién sabe si estuviéramos vivos. A veces platicamos Ivonne y yo: ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos conocido de parte de al Señor? No, pues yo creo que ya no estuviéramos juntos. Y empezamos a analizar nuestro carácter, cómo era, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas aquello? No, sí, yo creo que no. La conclusión, ¿no? ¿Quién sabe? Luego las amistades que teníamos. O sea, yo tengo amistades que unos ya no están, otros quedaron medios locutores, otros ya se casaron varias veces. Y yo digo, o sea, si yo tenía la misma vida que ellos, posiblemente ese sería el futuro que yo tendría. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos rescató, nos abrió los ojos, y pudimos ver y pudimos darnos cuenta de la vida que entonces teníamos y hacia dónde nos dirigimos. Creo que todos nosotros nos podemos dar cuenta que si seguimos en la vida que llevamos, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Cada quien sabe. Y no es cuestión de juzgar. Porque si tú tienes una vida recta delante de Dios, pues bueno, conoces tu destino, hacia dónde va. Pero si no tenemos una vida recta delante de Dios, también sabemos hacia dónde vamos. Entonces tenemos que analizarnos bien y tenemos que ver bien en dónde estamos parados. Dice aquí Efesios 2:2. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Sí? Está hablando de estos pecados, de estos delitos de los cuales éramos partícipes tú y yo.
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en algún tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero fíjese, dice éramos. La misericordia de Dios llegó. La misericordia de Dios nos sacó de ahí. Dice, éramos hijos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los mismos que se quedaron atrás y que no quisieron escuchar. De ahí nos sacó el Señor, mi hermano. Y esto es misericordia de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y es bueno recordar en muchas ocasiones de dónde nos sacó el Señor, para que aprendamos también nosotros a practicar precisamente de esta misma misericordia. Porque así como el Señor nos la otorgó a nosotros de manera gratuita, incondicional, sin merecerla, también nosotros estamos como hijos de Dios obligados a hacerlo de la misma manera. Actuar benevolentemente, buscar el bien en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. ¿Con quién? Con las personas que tenemos a nuestro alrededor. No te vayas a las naciones con la persona con la que amaneces. Comienza a practicar tu misericordia. Ya se levantó, ya gritó, ya dijo, ¿y dónde están mis huevitos? Misericordia. Ahorita te los doy, corazón, con una sonrisa en el rostro. Y suena como a chiste, mi hermano, pero imagínense si nosotros pudiéramos dar ambos en casa, todas las partes, si pudiéramos dar este tipo de respuestas, ¿qué pasaría en el hogar? ¿Qué armonía pudiéramos vivir tú y yo dentro del hogar? Sería tan diferente, sería tan cordial, tan amoroso, sería tan en paz. Solamente con practicar, así como el Señor ha sido con nosotros, de la misma manera ser nosotros con los demás. Éramos, dice aquí, éramos. Ya no somos iguales. Deberíamos de cambiar. Efesios 2:4 dice, pero Dios. O sea, nosotros éramos así. Y yo creo que cada uno puede recordar cómo era. Pero dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, inagotable la misericordia de Dios, por su gran amor con que nos amó. Es decir, que el ingrediente básico, esencial para la misericordia es el amor. ¿Por qué no tengo misericordia? Quizá porque no amo demasiado, o porque no estoy ya, o no amo ya. Porque ya no hay cariño, ya no hay afecto, ya no hay un amor fraternal ahí que me impulse a tener misericordia por la persona que tengo a un lado, por nuestros hijos o por las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es duro de analizar y es triste de enfrentar. Por su gran amor con que nos amó. Por eso el Señor derrama, por eso no se le acaba al Señor su misericordia. Porque nosotros podemos leer en Juan 3:16 el gran amor que el Señor le tiene a la humanidad. Que es el amor más grande y que es inagotable. Por ese mismo amor y por esa misma cantidad que hay de amor de parte de Dios hacia la humanidad, es que por eso tiene tanta misericordia. Por eso son nuevas cada mañana. Por eso nada de lo que nosotros podamos hacer, decir
pensar puede apartarnos de la misericordia de Dios. Es abundante. No podemos contenerlo, mi hermano. Claro, como decía la vez pasada, habrá consecuencias cuando nosotros desobedecemos, pero su misericordia sigue y permanece para siempre. Entonces, el ingrediente básico para la misericordia es el amor. Entonces, ahí analizamos, ¿qué tanto amor tengo? ¿Qué tanto amor tengo yo para dar? ¿Qué tan enamorado estoy yo de la vida, por ejemplo, de mi vida? ¿Qué tan enamorado estoy yo de mis hijos, de mis hijas, de mi esposa? ¿Qué tan enamorado estoy yo de la congregación, de los hermanos? ¿Qué tanto amor tengo yo para ellos? Y dependiendo de esa gran cantidad de amor, será la gran cantidad de misericordia que tú puedas practicar. Si no hay amor, no hay misericordia. No se puede ser misericordioso sin amor, porque el amor es el fundamento, es la base, es donde se sustenta la misericordia. Nosotros podemos ver ese gran amor con que nos amó el Señor, y de ahí viene sustentada su misericordia para todos nosotros. ¿Por qué la sociedad no puede parar de invadir, de hacer, de quitar, de pasar por encima de las personas? ¿Por qué? Porque no tiene amor. Tendrá amor para sí mismo y por eso hace lo que sea necesario para pasar por encima de todos. ¿Sí? ¿Por qué las familias no se pueden ver o no se pueden estar juntas? Porque el amor ya no está ahí. Duro, pero hay que analizar esto y hay que enfrentarlo y solucionarlo. No se pueden presentar rasgos de misericordia si no hay amor por los demás. El que no ama no puede ser misericordioso, mis hermanos. Aquí lo leemos claramente: por el gran amor con que nos amó, por eso Él es rico en misericordia. Efesios 2:5. Fíjense cómo ese gran amor y que sustenta la misericordia de Dios, dice en el versículo 5, que aún estando nosotros muertos, fíjense la expresión, muertos en delitos y pecados, dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando muerto. Entonces, no hay nada que el Señor no pueda solucionar en la vida de cada uno de nosotros. No hay nada, sea lo que sea personal o sea familiar, sea del trabajo o sea, no sé, en la vida con la congregación, con los amigos. No hay nada que el Señor no pueda restaurar, no pueda solucionar, si existe la voluntad, si existen las ganas de quererlo hacer. Decía yo al principio, debemos de manifestar el amor sobre todas las personas, o la misericordia sobre todas las personas. Esa es la idea y eso sería lo genial, pero hay personas que no quieren. Hay personas que no quieren participar, que por más que se les diga no quieren. Y hay cientos y miles de pretextos por lo cual no quieren, pero la realidad es que no quieren salir de ahí. Quieren seguir muertos en sus pecados, o quieren seguir muertos en sus filosofías. Hoy nos enfrentamos con tanta filosofía. Quieren seguir muertos en sus filosofías, quieren seguir muertos en sus creencias, quieren seguir muertos en sus costumbres. Hay quien no quiere salir, pero al que sí quiere, dice aquí que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, es gratis para todos nosotros, es por misericordia la salvación de parte de Dios para todos nosotros. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjese hasta dónde alcanza la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, que nos hace sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
No hay nada, mis hermanos, que nos pueda separar de este amor, de esta misericordia, de esta gracia de parte de Dios sobre nuestras vidas. Otro ejemplo, vamos. Dios muestra su misericordia aún a pesar de nuestras fallas, aún a pesar de nuestro pecado, aún a pesar de que a veces en muchas ocasiones nosotros, aún siendo salvos, aún siendo regenerados, aún teniendo una vida diferente, en muchas ocasiones nos equivocamos en las decisiones que tomamos y nos metemos en problemas. Nos metemos en situaciones difíciles en donde, bueno, la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, nos levanta y nos restaura. En 2 de Samuel encontramos un ejemplo. David hizo un censo. Sí, un censo en Israel. Y quería ver cuánta gente guerrera tenía David. E hizo este censo. Lo encontramos esto en 2 de Samuel 24, vamos a leer versículo 1. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, a su general, Joab, general del ejército que estaba con él, dice, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Bueno, en apariencia los censos aquí, bueno, o normalmente un censo es bueno, ¿no?, para saber las necesidades del pueblo. Entonces, ¿por qué Dios castigó por este censo a David? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, repito, lo normal es que por medio de los censos nos damos, o se dan los gobernantes, se dan cuenta de las necesidades que existen dentro de las ciudades, dentro de la nación. Sí, ¿cuántos son? ¿Cuánto necesito? ¿Cuál va a ser el costo para atender apropiadamente a todas estas personas? Entonces, los gobernantes, o en este caso el rey, necesitaba saber el censo para saber qué hacer con el pueblo. Eso es lo más normal. Entonces, ¿por qué se enojó Dios? El problema aquí, que David no estaba pensando en qué es lo que necesita el pueblo. El censo David lo hizo para ver cuán fuerte él era, para ver cuánto había crecido la nación, cuánto había prosperado la nación. ¿Sí? ¿Por qué es que ganaba tantas batallas? Pensó él quizá que sería porque tenía grandes ejércitos, por eso censó al pueblo. El censo de David entonces era para ver cuán grande era, cuán poderoso era ahora, o cuán poderoso se había vuelto a David, y dejando a Dios de lado cuando el que le daba las victorias era el Señor. Ese fue el problema. No tanto el censo, el problema fue la condición del sentimiento de David para hacerlo. ¿Sí? Es el mismo sentimiento que cuando Nabucodonosor se levantó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Es este mismo ejemplo y es ese mismo sentimiento el que tuvo David. Aquel se convirtió en bestia. David, bueno, vamos a leerlo. Aún a pesar de la necedad, Joab le dijo a su ejército, no lo hagas. Joab, el general de su ejército, le dijo, no, tranquilo, que el Señor te añada multitud de personas. Dice, pero no lo hagas. El verso 3 dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. O sea, que sean mucho más, dice, y que lo que vea mi señor el rey, añada Jehová
tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, ¿para qué tientas al Señor diciendo, a ver, viendo qué poderoso o cuán poderoso tú eres? Entonces, todas estas, iba escalando, vamos, la necedad de David. Y muchas ocasiones nosotros nos encontramos con la misma situación, que nuestra necedad va escalando, ¿no? Y queremos hacer las cosas a nuestro modo, y queremos hacer las cosas como nosotros pensamos, porque quizás funcionó, o a lo mejor él se quería comparar con los pueblos grandes que tenían reyes poderosos. No sé qué pasó por su cabeza, pero en muchas ocasiones nosotros queremos hacer esto. Queremos saber cuán buenos, cuán grandes, cuán poderosos quizás somos cada uno de nosotros, y nuestra necedad nos va llevando a más errores y más errores y más errores. Entonces dice que hizo el censo como el rey lo había pedido. Pues fue por toda la tierra, el general Joab, y contó a todo mundo. El verso 9, acompáñeme hasta el verso 9. Y dijo, y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 fuertes que sacaban espada. O sea, un ejército poderoso. Y los de Judá 500,000 hombres. O sea, era un ejército grande, poderoso, que estaba diestro para pelear y que estaban dispuestos a pelear por su rey. Dice el verso 10 que inmediatamente después de esto David agarró la onda, como diríamos los chavos. Se entendió la ofensa delante de Dios y se arrepintió. El verso 10 dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó su corazón. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la vida tomando decisiones de consultar a Dios, y una vez que tenemos las cosas en nuestra mano decimos, ¿qué hice? Lo mismo le pasó a él. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me metí en esta situación? ¿Por qué me metí en esta dificultad? ¿Por qué le contesté de esta manera? ¿Por qué actué de esta forma? Tantas cosas que pudiéramos decir y tantas cosas que hay dentro de la vida de cada uno de nosotros en donde nos equivocamos totalmente, y inmediatamente después viene nuestra conciencia y nos arrepentimos. Y esto es algo que pasa, y hay dos situaciones que podemos hacer o cómo podemos reaccionar ante esta situación. Una es encubrir nuestro pecado. Muchos de nosotros podemos equivocarnos sin cubrir nuestro pecado o hacer como que no pasó nada, a ver si nadie se da cuenta. Y la otra es confesar lo que fue lo que hizo David. Y bueno, a David le pasaron las dos cosas. Si recuerda con Betsabé, que era un pecado escandaloso, uno de los pecados más escandalosos que podemos leer en la palabra de Dios, cometida por el hombre de Dios, por un rey, el hombre que tenía, que era conforme al corazón de Dios, lo describe así la palabra, y fue uno de los pecados más feos que podemos leer en la Escritura, y él lo escondió. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esto, ¿no? Lo escondió y trató de que nadie se diera cuenta de que había tenido relaciones con Betsabé y que había matado a su esposo, y que el producto de esta relación venía un hijo ya en camino. Un acto de misericordia de Dios cuando Él escondió el pecado fue sacar el pecado, traerlo a la luz. Viene el profeta Natán y le dice: eres tú aquel hombre. Eres tú aquel hombre que mató a aquella corderita. Recuerda el ejemplo, ¿no? Tú eres el del pecado. Tú eres la persona a la cual debemos de castigar, David. Pero viene el Señor y saca este pecado, no porque quería solamente señalar a David, simple y sencillamente lo quería sacar de donde estaba. Eso es misericordia. Fue un acto de misericordia. Y a veces cuando nosotros escuchamos desde el púlpito, ya nos están echando tierra, ya están duras las pedradas. Bueno, es un acto de misericordia, mi hermano.
Mire, podemos tener las dos reacciones. Sí, cuando a veces se predican cosas, y créame que nunca se hacen con el afán de apuntar a alguien, pero son cosas que vamos leyendo, que yo le puedo decir personalmente, que voy leyendo y que el Señor comienza a hacerme ver, y comienzan a resaltar palabras y situaciones de la vida de cada uno de nosotros, en donde las veo reflejadas aquí en la palabra. Y digo, Señor, no es la intención de hablar así nada más, pero sí es la intención de edificar la casa. Cuando comenzamos esta congregación, les dije yo a todos, ya empezamos tarde. Necesitamos en 20 años formar personas que se queden en nuestras posiciones. En 20 años necesitamos fortalecer la congregación de tal manera que podamos descansar en los jóvenes que vienen atrás de nosotros y entregar todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sobando? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pasando las cosas? Nuestra intención, créanme, es que todos nos fortalezcamos de tal manera que cada uno de nosotros podamos depositar todo esto en las manos de nosotros, en las manos de los jóvenes, en las manos de las personas que quieran llevar todavía, elevar todavía más el nivel en esta congregación. Entonces, viene el Señor por medio del profeta y saca el pecado de David. Esto es un acto, repito, de misericordia de parte de Dios. ¿Se pudo haber ofendido David? Pero lo que provocó en él fue arrepentimiento y pidió perdón y se arrepintió. Y bueno, conocemos la historia, ¿no? Fue restituido. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Esconder el pecado, pero de todas maneras el Señor va a llegar y va a hacer lo que tiene que hacer con la vida de cada uno de nosotros. En el ejemplo que estamos nosotros leyendo, que en cuestión del censo, David confesó su pecado. Inmediatamente después, dice el versículo 10, lo leo de nuevo, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Inmediatamente, o lo escondemos o lo confesamos. Ahí depende de cada quien. ¿Qué es lo mejor? Confesarlo, porque la restauración viene inmediatamente, con consecuencias, pero viene la restauración de manera inmediata. Entonces, cuando nosotros veamos o cuando nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, que hemos pecado, bueno, vamos a confesar nuestros pecados. Igual aquí, como él lo hizo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Sigue diciendo: mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y aquí la palabra necio se refiere a una persona sin entendimiento, un tonto. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado de la misma manera en tantas cosas, mis hermanos? Neciamente, tontamente, tomando decisiones o hablando neciamente muchas cosas que, lejos de restaurar, dañamos más las cosas que quizás nosotros queremos restaurar. Dependiendo de cómo expresemos o cómo hablemos nosotros, es como el resultado que vamos a tener. ¿Cuántos han hecho esta misma confesión delante del Señor? Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Señor, perdóname porque fallé. Señor, perdóname porque pequé. Señor, perdóname porque soy bien necio. Porque mi necedad me acompaña todos los días. Mi terquedad, mi torpeza. No sé usted, pero yo he hecho estas oraciones delante de Dios. Que he reconocido tantas faltas y tantas cosas que a veces se me salen tan fácilmente. Y que digo, ¿cómo voy a creer que haya hecho esto? ¿Cómo voy a creer que haya pensado de esta manera? ¿O cómo voy a creer que haya hablado o que hayan salido estas palabras de mi boca?
Entonces, ¿cuáles fueron las torpezas o la consecuencia de la torpeza del hecho de David? Bueno, vamos a leer el versículo 11. Dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Hay consecuencias de nuestras palabras, consecuencias de nuestras acciones, consecuencias de las cosas que hacemos día a día. Siempre habrá consecuencias. Aunque la misericordia de Dios nos abraza y es nueva cada mañana, de todas maneras habrá consecuencias. 3 cosas le dijo a David que escogiera como castigo por su desobediencia, como castigo por su pecado. Dice el 13, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos? ¿Que ellos te persigan? ¿O 3 días de peste en la tierra? Escoge 3 cosas. Escoge, una cosa de estas 3. Y las 3 son terribles. Las 3 son muy malas. Pero aún así, con estas 3 cosas, podemos ver la misericordia de Dios, que lo que quería era restaurar. Sí castigo, sí consecuencias malas, sí consecuencias negativas, pero siempre existe de parte de Dios el querer restaurar la vida de cada uno de nosotros. 3 cosas terribles. Mis hermanos, las consecuencias del pecado son así, terribles. Sigue diciendo, piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Le está diciendo el profeta. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Cáigame ahora en manos de Jehová. Se puso en las manos de Dios. Que Dios decida, en otras palabras. Dice, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Mejor que decida Dios, porque lo que Él decida hacer será lo correcto. Lo que Él decida hacer será lo justo. Lo que Él decida hacer será lo misericordioso. Será lo menos doloroso para mí y en este caso también para el pueblo, porque sufriría más. O sea, las consecuencias de un solo hombre afectaron a muchos. David se apegó a la misericordia de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacer cuando sabemos que estamos mal. Señor, aquí estoy, dispuesto a que tú trabajes, dispuesto a que tú hagas la obra, dispuesto, Señor, a que tú corrijas con las consecuencias que tenga que tener en mi vida. Dice el 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Dice, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Por el pecado de uno murieron 70,000, mi hermano. Por la necedad de uno murieron 70,000 personas. Si lo pasamos nosotros a la familia, por la necedad de uno, mi hermano, sufre la familia. Sea quien sea, dentro del hogar. Si es el esposo, por un solo hombre, sufre toda la casa. Si es la esposa, por una sola persona, sufre toda la casa. Si son los hijos, de igual manera, sufre toda la casa. Por una sola persona que no se arrepiente, por una sola persona que no quiere hacer lo recto delante de Dios, sufre todo el hogar. Fíjese, y muchas veces el pecador es el que menos sufre, es el que está más tranquilo. David nada más estaba viendo cómo caían todos.
Por su culpa. Bueno, yo creo que en ese caso el corazón de David estaba hecho pedazos, ¿no? Pero físicamente no sufrió nada. Y a veces en casa, si vemos a los hijos también campantes y uno de papá está, ay, mi hijo, sufriendo por las decisiones de los hijos, o del esposo o de la esposa. Por las decisiones de una sola persona sufre toda la casa, mis hermanos. Y esto lo podemos ver ahí, pero la misericordia de Dios viene y restaura cualquier cosa que tenga que ser restaurada. Quizá la situación sea muy difícil, mi hermano, pero como dije al principio, por más difícil que sea, no es imposible. Quizás lleves muchos años o mucho tiempo tratando de arreglar las cosas y no has podido depositar esto en las manos del Señor. Aquello que tanto te duele y aquello que tanta paz te quita o que tanto te desespera. No hemos sido a veces capaces de depositar esto en las manos de Dios, porque a veces conocemos o tenemos miedo de cómo el Señor vaya a tratar con la vida de mi hijo o de mi hija. Pero al igual que David, déjame decirte que lo que le suceda a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, lo que le suceda, si se lo pones en las manos de Dios, es lo mejor que le puede pasar. Así como David, Señor, escoge tú trata con él, tú trata con ella. Tú trata con mis hijos, Señor, tú trata con mis nietos, ahora que ya somos abuelos, que nos vemos que les da gripa y se nos va la vida. Tú trata, Señor, con mis nietos. Y lo que Dios haga, mi hermano, créame que será mejor que todo lo que nosotros podamos proporcionar. Lo que Dios hace es eterno, es duradero, no va a perecer. Y como sabemos que ama y que es misericordioso, lo que escoja, solo descansa en eso. Déjeme irme al último ejemplo. Dios nos insta, mi hermano, a que imitemos y que seamos partícipes de la misericordia de Dios. Dios nos provoca y nos llama a que nosotros también hagamos lo mismo. En Mateo 18, 24, encontramos esta enseñanza o esta parábola de los dos deudores. Encontramos ahí, vamos a leer. Entonces Mateo 18, 24 comienza así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, mi hermano, era una cantidad impagable. Sobrepasaba cualquier cosa. No había manera, ni en muchas vidas podía pagar esta cantidad de dinero esta persona, este siervo. 10,000 talentos era una cantidad exorbitante. Era imposible que ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos iban a poder pagar, ni sus futuras generaciones tenían la capacidad de poder pagar una deuda de 10,000 talentos. Así de grande era la deuda. Y la intención de presentar este ejemplo a las personas, o la intención de Jesús de presentar de esta manera en los ejemplos, era para que nos diéramos nosotros cuenta de que no hay nada que nosotros podamos hacer por la paga de nuestros pecados, por justificarnos a nosotros mismos. No hay nada, no existe nada que nosotros podamos hacer para ser justos por nosotros mismos o para acercarnos a ser un poquito de buenos. Esa es una realidad, y por eso el Señor Jesús lo presenta de esta manera, para que podamos entender. Ni con ofrendas, ni con sacrificios, ni portándonos bien, ni pagando mandas, ni en encuentros ahí medio raros,
no hay ninguna manera. Era una deuda impagable. Por esta razón nos apegamos a su misericordia, que actúa en nosotros, que actúa en nuestras vidas. Porque así de impagable es la deuda del pecado. Entonces apelamos a su misericordia y rogamos al Padre para que el Señor perdone nuestros pecados. Porque nosotros no podemos aportar nada al pago de la deuda del pecado. Entonces, sigue diciendo, esto le pasó a este mismo siervo. No podía hacer absolutamente nada para pagar. Estaba inhabilitado de poder hacer algo. Entonces, dice el siervo, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Repito, ni con eso alcanzaba. La paga por los pecados, mis hermanos, es muerte. Dice aquí que lo vendan para que se salve la deuda. Sigue diciendo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Y el Señor de aquel siervo, dice aquí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquella deuda impagable se la dejó. Recibió toda la bendición de parte de su amo, sin reservas, sin cuestionar, movido a misericordia, por amor, lo perdonó y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero esta deuda, mis hermanos, no se quedó sin pagar. Hubo alguien que tuvo que sufrir el daño, y en este caso, en el ejemplo, era el Señor, el amo. Él tuvo que asumir el gasto, el pago de la deuda lo tuvo que asumir él. ¿Sí? Lo que quiere decir que el pecado se tiene que, o las deudas que nosotros tenemos se tienen que pagar. Dice aquí el 28, sigue diciendo, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Era una deuda pagable. Lo impagable contra lo pagable. Dice, le debía 100 denarios y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O en otras palabras, lo agarró del cuello, o no sé, de aquí alguna parte. Y le decía, págame lo que me debes. Había recibido toda la misericordia de su amo. Había recibido todo sin reservas, sin oportunidad de pagar absolutamente nada. Lo perdonó, lo soltó y le dijo, no me debes nada. Todo se lo quitó, toda esa deuda grandísima se la quitó, y él estaba haciendo todo este berrinche por 100 denarios. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras. Pero este no tenía amor. El Señor, el amo al que se le debía, él sí tenía amor. Y dice aquí la Biblia que fue movido a misericordia. Y era tanto el amor que tenía este Señor para dar, que quitó la deuda. Este otro no tenía ni una pizca de amor, el siervo. Y cuando hablamos de imitar a Dios, bueno, vemos de parte del Señor todo ese inmenso amor para hacia con nosotros, hacia con sus ovejas, hacia con su gente, con su pueblo. Y vemos cómo se derrama, y vemos cómo Él se mueve, y cómo Él te perdona, y vamos otra vez a Él, y te vuelve a perdonar, y te levanta, y te restaura, y
Y Él te enseña y te ministra y trata de sacarte del lugar en donde estás, una y otra vez, porque tiene amor. Pero nosotros muchas veces señalamos 100 denarios y estamos duro y duro con 100 denarios. Y me debes, y me debes, y me debes, porque no tenemos amor, que no somos capaces de manifestar esto. Y hay que tener cuidado, mi hermano, con esto, porque el día de mañana vamos a entregar cuentas, así como entregó cuentas este siervo. Este siervo que no tenía amor, dice en el versículo 30, que al que le debía 100 denarios lo metió a la cárcel. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué persona tan insensata, tan inconsciente, tan malagradecida era este siervo, que después de haber recibido de su Señor la condonación de todas sus deudas, él no pudo ser capaz de perdonar una pequeña ofensa. Somos tan exigentes, mis hermanos, nosotros como personas, como hermanos, como cristianos, que buscamos una perfección en las personas. Buscamos tal santidad de parte de las personas a nuestro alrededor y se nos olvida lo que Dios hizo con nosotros. Se nos olvida aquella deuda que nosotros teníamos, que era impagable, y nosotros nos ahogamos por 100 denarios. No puede ser. No puede ser. No seamos como este siervo inconsciente, malagradecido. Podemos dar más, mi hermano. Hemos sido enseñados, hemos sido capacitados. Ya podemos hacer la diferencia. Yo creo que todos estamos en este entendimiento. Todos podemos y sabemos que podemos hacer la diferencia en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra misma vida. Pocos están dispuestos a perdonar 100 denarios. Queremos toda la misericordia de Dios, pero no somos capaces de perdonar a los demás. Queremos que Dios tenga paciencia, pero nosotros no tenemos paciencia, no somos pacientes. Nosotros queremos ya, las cosas que cambien ahorita. Y ya voy a parar. Yo creo que quedó claro el punto. Mis hermanos, la misericordia de Dios es tan abundante y ha sido tan abundante en la vida de cada uno de nosotros, que lo menos que deberíamos de hacer es dar un poquito de eso que recibimos con el que tenemos al lado, con las personas con las que convivimos, con nuestra familia. Practicar la misericordia, que es inagotable. Esta sí la podemos practicar. Esto sí lo podemos imitar de parte de Dios. Esto sí es algo que el Señor puede desarrollar en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay que tener voluntad para hacerlo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque nos muestras lo inagotable de tu misericordia, Señor. Nos muestras la grandeza de lo que tú eres, ese gran amor con el que tú nos amaste, y esa gran cantidad de amor se ve reflejada en la misericordia que tienes por nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque si no fuera por ella, nosotros estaríamos muertos en delitos y pecados. Si no fuera por ella, Señor, ninguno de nosotros estuviera aquí. No permite, Señor, que seamos como este siervo malagradecido, que se le ha perdonado todo, y que nosotros no seamos capaces de perdonar. Enséñanos, Señor.
Enséñanos a dar lo mejor. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a dar la milla extra, Señor, a poner la otra mejilla. Enséñanos a ser pacientes con las personas que van detrás de nosotros. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, capacítanos, Señor, para que el día de mañana de esta congregación, Señor, puedan levantarse pilares en los cuales podamos descansar y dejar todo este trabajo, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos para que tú obres en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.